Nunca imaginé que ser hija del duque no sería un privilegio, sino una condena. En este vídeo, te contaré cómo una joven criada pasó de amasar pan en un pueblo olvidado a ser arrastrada sin piedad al palacio más cruel de toda Valdería. Pero lo más sorprendente no fue su sangre noble, sino la traición que dormía entre los muros dorados. El viento seco del norte azotaba los tejados bajos del pueblo de San Bartolomé. Mientras el cielo se teñía de un gris opresivo, Lucía Beltrán acababa de salir de la panadería con una cesta de pan caliente en brazos. El aroma a harina y madera horneada le devolvía, por un instante, la ilusión de que todo seguiría igual. Simple, seguro, silencioso, pero a veces, el destino no golpea con truenos. A veces llega en silencio, dentro de un carruaje negro con el escudo de una familia que nunca pidió conocer. Esa tarde, frente a los ojos de todo el pueblo, Lucía escuchó por primera vez su verdadero apellido. De Medina, y con esas dos palabras, su mundo se vino abajo. Ya no era la hija de Rosario, la panadera, era la bastarda noble que todos querrían silenciar. Lo que no sabían es que esa niña del polvo y el pan tenía más fuego en la sangre que toda la aristocracia junta. ¿Te atreves a seguir esta historia? En el próximo segmento, el carruaje la lleva directo a su infierno dorado. La tarde se desvanecía en un susurro de viento seco cuando el pergamino cayó en manos de Lucía. El sello de cera roja, bruñido bajo el sol moribundo, parecía gritarle la verdad que nunca quiso conocer. Lucía Beltrán, por derecho de sangre, eres hija del duque de Medina. Aquella denominación, duquesa, nobleza, herencia, rebotó en su pecho y estalló como un trueno en su mente. En un instante, la seguridad de toda su vida se deshizo. La aldea entera, testigo silencioso de su humildad, se volvió un eco de miradas sorprendidas y cuchicheos corrosivos. Su madre, Rosario, permaneció inmóvil en el umbral, con los labios temblorosos y la mirada rota por un dolor que Lucía no supo descifrar. ¿Cómo podía su madre no negarlo? ¿Por qué su voz, la voz que la acunó de niña, callaba ahora? ¿Rendida ante las autoridades? Cuando los soldados la tomaron de los brazos, el mundo cobró movimiento en cámara lenta. El suelo de tierra reseca rasgándose bajo sus pies. El cesto de pan deslizándose y rodando en un péndulo de humillación. Los sollozos de Rosario convirtiéndose en un grito ahogado que Lucía sintió retumbar en su garganta. Mi hija, oh, la bastarda. La frontera entre el amor y el desprecio se desdibujó en ese instante. Y Lucía comprendió que su nombre, su identidad, le habían sido arrebatados sin apelación. El carruaje, imponente y frío, la esperaba como un ataúd ambulante. Al subir, el rugido de los cascos se convirtió en el latido de su propio corazón, feroz. Desbocado, desesperado, el paisaje conocido se perdió tras cortinas de lágrimas invisibles. Con cada kilómetro que recorrían, Lucía sentía como un velo de opresión se posaba sobre su pecho. No era bienvenida, ni siquiera en el lugar que por sangre le correspondía. Al llegar al palacio, la fachada pétrea y monumental la contempló con indiferencia. Aquellas puertas altas parecían burlarse de su diminuta figura. ¿Qué pinta aquí esta criada pobre? Y tuvo que ser la duquesa Consuelo, su madrastra, esa mujer de porte regio y mirada helada, quien la recibiera con un desprecio exquisitamente calculado. Sin saludo, sin un ápice de cortesía. Eres una mancha que debo limpiar con rapidez. Susurró, mientras Lucía apretaba los puños para contener la rabia que amenazaba con desbordarse. En la penumbra del gran vestíbulo, Lucía se sintió clavada como un insecto en la exhibición de poder
alzada ante toda la corte. Expuesta a juicios silenciosos y sonrisas afiladas. La humillación caló hasta los huesos. Pero, en esa humareda de vergüenza, algo en su interior se negó a romperse. Un fuego sordo comenzó a encenderse bajo la ceniza de su inocencia robada. Con los ojos encendidos de dolor y determinación, Lucía respiró hondo y alzó la barbilla. Si este es mi nombre, lo defenderé, pensó. Cada mirada de desprecio sería el combustible de su resistencia, cada gesto de crueldad. Una lección de supervivencia, el eco de aquel grito interior. El grito de quien reclama su voz. Resonó en el mármol del palacio. Era la promesa de que no se rendiría. Y así, mientras la antorcha de la entrada proyectaba sombras danzantes en sus sienes, Lucía dio el primer paso hacia un mundo que no la esperaba, pero que pronto descubriría no podía ignorarla. Bajo la opulenta bóveda de mármol y cristal, cada paso de Lucía resonaba como un golpe contra su propia dignidad. El gran salón del palacio, abarrotado de damas de seda y caballeros de etiqueta, se convirtió en un anfiteatro de suspiros y cuchicheos. Las miradas se convertían en dagas que la atravesaban, recordándole en cada centímetro de piel que allí no era más que un error de la sangre. La duquesa Consuelo dominaba la sala con una gracia helada. Cada vez que alzaba su copa de vino, el tintineo parecía señalar a Lucía. Mírenla. La bastarda que reclama un lugar entre nosotros. A su lado, Ignacio de Medina intercambiaba sonrisas conspiradoras con sus amigos, sus risas. Un coro de burla que hacía crujir la firmeza del corazón de Lucía. Intentó concentrarse en el servicio. Sirvió el primer plato con manos temblorosas, midiendo cada gesto para no derramar ni una gota. Pero fue el marqués de Escalante quien, con un ademán lascivo, rozó su brazo mientras aceptaba el vino. ¿Serás capaz de adaptarte a estas normas? ¿Niña?, susurró, con el vicio asomando en sus labios. Aquella voz egoísta se clavó en sus oídos como un látigo, recordándole que, a ojos de la nobleza, su único valor era el de entretenerlos con su caída. En el fondo de la sala, Gabriel de Medina la observaba con la distancia de un estratega. No había compasión en su mirada, pero sí una chispa extraña, tal vez curiosidad. Tal vez un reconocimiento secreto de su valentía al mantenerse erguida. Lucía sintió un estremecimiento. ¿Podría él ser la grieta en aquel muro de desprecio? Cuando la velada alcanzó su cenit, la duquesa hizo un gesto y la convirtió en el centro de atención. Que nuestra sirvienta, susurró con alivio contenido. Bailé con mi hijo. El salón se llenó de murmullos escandalizados. Lucía, con el corazón latiente como tambor de guerra, fue obligada a cambiar su delantal por un vestido raído que fingía elegancia. Cada segundo en la pista fue un combate. Los nobles la juzgaban en cada giro, en cada paso, obligándola a demostrar que no se quebraría bajo la mirada afilada de la alta sociedad. Cuando la música terminó, el salón estalló en silencios incómodos. Ignacio, con falsa admiración, aplaudió y se levantó, mientras los demás se unían a regañadientes. La duquesa sonrió satisfecha. Había probado su punto. Había demostrado que Lucía aún era un juguete para su diversión. Pero en lugar de derrumbarse, Lucía sintió una fuerza desconocida expandirse en su interior. El desprecio ajeno la había templado en acero. Sin perder la compostura, alzó la mirada hacia Gabriel. En ese cruce fugaz de ojos, comprendió que su única salida no era suplicar aceptación, sino forjar su propio lugar. El eco de su determinación retumbó en el mármol antes de que la luz de las velas parpadeara, anunciando el fin de la velada.
En los jardines nocturnos, donde las sombras se entrelazan con el susurro de los laureles, Lucía caminaba sola, como si el palacio entero la hubiese expulsado. Su corazón latía con la urgencia de un tambor de guerra. La humillación en el salón tronaba en su pecho. Y la rabia aún ardía bajo su piel. Sin darse cuenta, se detuvo junto a una fuente de mármol helado, recordando cada mirada de desprecio. Fue entonces cuando sintió la presencia de Gabriel. Él apareció tras ella, su silueta recortada contra el brillo plateado de la luna. No hubo saludo, solo un silencio denso. Lucía contuvo el aliento. En sus ojos, antes llenos de frialdad, ahora brillaba una chispa que rompía todo el hielo de su indiferencia. Gabriel se acercó, con pasos medidos, como si temiera reencontrar el lugar donde siempre había tratado de mantenerse imperturbable. Lucía, su voz surgió grave, cargada de una emoción que nunca había permitido ver. No puedo. Ella giró despacio, sus manos aún manchadas de polvo y agua. Vio en su mirada un fuego peligroso, un deseo que contradecía cada mandato de la nobleza. Supo, en ese instante, que él también lo sentía. La atracción prohibida que quemaba su deber. ¿Qué sucede?, preguntó ella, la voz quebrada. Gabriel apartó la vista y alzó la mano, rozando con la yema de los dedos la fría columna de piedra. Cada pulso suyo retumbaba como un granizo de emociones. Él inspiró hondo, luchando contra la marea de sentimientos, admiración, culpa, un anhelo tan intenso que lo avergonzaba. Esto... Sus palabras se ahogaron. No debió ocurrir. Lucía vio sus labios entreabiertos, temblando por confesar, y por un fugaz segundo creyó que lo haría. Se acercó, temerosa pero arrastrada por esa corriente de verdad que nunca antes había invadido la frialdad de Gabriel. Sus rostros quedaron a apenas un paso. El aire vibró con promesas no dichas. Pero el deber llamó a su conciencia. Él retrocedió, los hombros tensos, los ojos ennegrecidos por la lucha interna. No puedo, no debo, susurró, como exorcizando un pecado. Mañana, hablaré de esto como si no existiera. Lucía sintió la herida. Aquel rechazo silencioso dolió más que la burla de la nobleza. Aún así, halló fuerza en las brasas de su propio fuego. No permitiría que su corazón la convirtiera en prisionera de un amor imposible. Está bien, dijo, la voz firme aunque rasgada. Entonces, que así sea. Gabriel la observó partir, su figura erguida en la penumbra, y comprendió que esa rendición no apaciguaría su deseo, sino que lo encendería aún más. Mientras ella se alejaba, la luna reflejó en sus ojos una sombra de arrepentimiento tan profunda que preveía tormentas por venir. En el salón de espejos del Palacio de los Medina, bajo el fulgor de candelabros y el reflejo incesante de rostros desconocidos, Lucía se sintió como un eco sin voz. Cada noble que la miraba ocultaba su verdadero rostro tras una sonrisa compuesta, tras cada plática cortesana y cada brindis medido. Se urdía una trama de trampas. Allí, su nombre, su frágil derecho a existir, pendía de un hilo. Al ingenio de quienes no dudaban en sacrificarla para defender sus privilegios. Apenas había cruzado la puerta de roble cuando una criada la apartó con un susurro venenoso. Cuidado. Señorita, la duquesa envía un mensaje urgente. Lucía avanzó, sabiendo que ese, urgente, no traería bondad. En la penumbra, una nota lacrada la esperaba sobre un atril tallado. Demuestra tu lealtad o confiesa tu traición. Mañana al amanecer, la balanza decidirá tu destino. Un frío geló sus entrañas. Aquella misiva no solo la acusaba, la retaba. Al fondo, Gabriel observaba desde el primer espejo. Sus ojos,
nublados de conflicto, se cruzaron con los de ella en un pacto mudo. Ninguno quería jugar este juego. Pero ambos eran peones al mismo tiempo que posibles aliados. Sin dejar que el terror la paralice, Lucía alzó la barbilla. ¿Qué pruebas tendrían contra ella? ¿Qué mentiras se habían tejido mientras dormía? Cada paso resonó como un tambor de guerra mientras caminaba por el pasillo de tapices. Consciente de que cualquier aliado podría ser un enemigo oculto tras su propia máscara. Al sumergirse en las sombras de la galería, sintió el peso de su propia verdad latir con fuerza. No permitiría que borraran su identidad con falsedades. En su mente, la traición de Ignacio, la frialdad de la duquesa, el silencio cómplice de los criados. Todo formaba parte de la jaula de espejos que intentaba reflejar su derrota. Pero en esa misma penumbra nació su certeza, para salvar su nombre. Debía devolver el juego de mentiras con su propia astucia. Y para hacerlo, necesitará revelar el secreto que leía en los pergaminos ocultos del duque. La campana resonó con un estruendo seco por los pasillos de mármol, anunciando el fin de una era. Cuando el duque Alfonso exhaló su último suspiro en sus aposentos, no solo murió un hombre de hierro, se desplomó el pilar que mantenía en pie todo el entramado de poder en los Medina. En el silencio que siguió, sus criados contuvieron el aliento, y hasta la fría mirada de la duquesa Consuelo vaciló por un instante ante la realidad irreparable. Para Lucía, el golpe fue como un puñal en el pecho. El único protector que había tenido en ese laberinto de traiciones se extinguía sin poder revelar su secreto ni limpiar su nombre. Recordó la firmeza de su voz cuando la había defendido. Un susurro de justicia en medio de un tribunal de sombras. Y sintió el vértigo de saber que ahora quedaba sola, expuesta al hambre de ambición de quienes ansiaban su caída. En la sala del consejo, los nobles se alzaron ansiosos a reclamar el trono vacante. Gabriel frenó un alarde de los escalantes con un gesto cortante. Mientras Ignacio sonreía tras su abanico, ansioso por ver caer a la bastarda sin linaje. El poder se dispersaba en susurros y miradas furtivas. Y cada conspirador hallaba en la ausencia del duque una oportunidad. Lucía, escondida tras una columna, sintió cómo su mundo oscilaba. ¿Quién dictaría ahora el destino de Valdería? ¿Quién detendría las cuchilladas en la oscuridad? Un frío lamento recorrió su espina cuando comprendió que la herencia del duque, la única plaza segura, la única verdad a la que aferrarse, se había convertido en un ciego vacío. Pero en lo más hondo, nació una chispa. Si el poder se desmoronaba, también podía reconstruirse, y solo ella conocía la verdad que podía reequilibrar la balanza. En el eco de las trompetas que proclamaban el vacío de autoridad, Lucía sintió que algo profundo, inquebrantable, se encendía en su interior. Ya no era la muchacha arrodillada en la suciedad de los establos, aquella humillación. Ese fuego abrasador de la impotencia se transformó en combustión pura. Con cada mirada desdeñosa, con cada susurro venenoso, su determinación crecía como raíces que se aferran a la roca más dura. Esa madrugada, mientras los pasillos del palacio dormitaban bajo un manto de neblina, Lucía ascendió silenciosa las escaleras hacia la torre de archivos. Cada paso era una victoria. Se negaba a aceptar el rol que otros habían escrito para ella. Recordaba las manos sucias por la escoba, las lágrimas secas en su rostro. Y sonrió para sí misma. De la ceniza nace mi nombre, murmuró en un susurro. En la biblioteca, encontró las cartas selladas del duque. Testamentos secretos y privilegios que cedían a su madre. Rosario, derechos que nunca debieron arrebatarle. Con pulso firme,
Reunió los documentos. Allí estaba la prueba de su linaje legítimo. Del legado silenciado por Consuelo y sus lacayos. El poder estaba escrito en tinta real, aguardando el pulso valiente que lo reclamara. Al mediodía, convocó a los caballeros de mayor influencia con una simple misiva. La heredera olvidada exige justicia. En el patio principal, ante la nobleza sorprendida, Lucía apareció vestida no de sirvienta, sino de dama del reino, con un broche antiguo, regalo de Rosario, resplandeciendo sobre su pecho. Sus ojos, antes bajos y tímidos, ahora lucían la determinación de quien ha contemplado el abismo y ha elegido alzarse. Con voz clara, leyó los decretos del duque, su nombre, su derecho a heredar el título, su ascenso a dama de la casa. Las miradas de asombro se tornaron tensión. Ignacio apretó la mandíbula. La duquesa sintió la arena moverse bajo sus tacones de cristal. Gabriel, en un rincón, reconoció en Lucía esa fuerza que jamás debió subestimar. La multitud guardó silencio cuando anunció: quien niegue mi linaje, negará el mandato de un hombre que ya no está. El aire vibró con la certeza de que el poder había cambiado de manos. En ese instante, la bastarda no solo recuperó su nombre, renació como faro de justicia para un reino famélico de verdad.